Bueno, en este pasaje que nos ocupa esta mañana, estamos viendo a un grupo de magos que no son realmente magos, no interpreten literalmente la palabra, no era un grupo de brujeros que venían, nada de eso, eran simplemente personas que se dedicaban a estudiar las estrellas. Ellos observaban el firmamento y miraban las estrellas y sabían la ubicación y todo este tipo de cuestiones, pero ellos se percataron de que había una estrella rara, vamos a decirlo así, en el cielo, y nosotros tenemos que interpretar que Dios les reveló, obviamente, a ellos por medio de esa aparición de esa estrella. No sabemos cómo, porque la Biblia hace silencio en cuanto a eso. No sabemos si ellos ya eran creyentes, si eran judíos, si eran judaizantes, o si habían oído hablar de que algún día vendría un Mesías. Eso no se sabe. Lo que sí sabemos, porque el texto nos lo dice, es que ellos supieron interpretar correctamente la aparición de esta estrella. Aparece una estrella en el cielo y ellos interpretan: ha nacido el rey de los judíos, y ellos salen a buscarlo. Ahora, quiero que sepan también que ellos no pasaron 3 días de camino, ni un día, nada de eso. Ellos estuvieron bastante tiempo de camino. Ellos salen del oriente, es lo que dice la escritura. No se sabe cuánto. No crean tampoco que eran 3 personas nada más. Ellos posiblemente viajaron en caravanas. Eran personas adineradas, tenían recursos. Ellos salieron posiblemente con más camellos y más personas, pero la escritura se centra en ellos porque es en ellos en donde Dios se quiere centrar, porque ellos son la fuente en la cual Dios se quiere enfocar, vamos a decirlo así, en este pasaje. Ellos llegan. Ahora, ellos llegan, vamos a decirlo así, como que un poco despistados. Ellos saben que es en Jerusalén, ellos saben que es el rey de los judíos, pero no saben exactamente dónde está. Ahora, el simple hecho de que ustedes noten que ellos llegan hasta donde está Herodes y le dicen: mire, hemos visto una estrella que salió y hemos venido a ver al rey de los judíos, díganos dónde está, porque hemos venido a adorarle. Eso les demuestra, y después un poco más adelante en el texto, dice que cuando ellos salen para Belén, después que se consultan a todos estos escribas y fariseos y les informan de que es en Belén donde había de nacer el Mesías, cuando ellos salen, dice que la estrella la vuelven a ver. Dice, la estrella iba delante de ellos, dice, y se regocijaron porque vieron la estrella. Eso significa que la estrella no estaba permanentemente en el firmamento. Ellos la vieron por momentos intermitentes. O sea, hubo momentos en los cuales salió y ellos la seguían, y de momentos se perdía, ellos seguían avanzando, y de momento volvía a aparecer y la venían siguiendo, y de momento volvía a desaparecer. Y aquí, cuando llegan a Jerusalén, obviamente es un momento en el cual no está la estrella, no la están viendo. Ellos llegan perdidos, pero cuando salen a Belén, ahí sí aparece de nuevo por última vez la estrella. Y el texto dice claramente, miren el versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea, como que al fin apareció de nuevo. Mírala ahí, se les había perdido la estrella. En el versículo 11 dice claramente, miren el versículo 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, la estrella finalmente sí los llevó hasta ahí. ¿Qué es esta estrella? No sabemos específicamente, pero hay grandes probabilidades de que haya sido un ángel. La escritura llama a los ángeles estrellas. La escritura lo dice claramente: las estrellas cayeron sobre el cielo, y cuando ustedes miran en Apocalipsis se está refiriendo a ángeles. En muchos pasajes de la escritura se refiere como a las estrellas de Dios, y se está hablando de ángeles. Los ángeles, al parecer, son seres bastante luminosos, tienen mucha luz, y por eso en ese sentido se les habla como estrellas. Hay algunas personas que creen que las estrellas que nosotros vemos son ángeles que están parados ahí arriba en el firmamento. Hay otros que entienden que no, que son estrellas. Lo que pasa es que la Biblia los compara porque brillan así, tienen esa luz, ese esplendor tan lindo, igualito que una estrella, algo así. Pero bueno, pudo haber sido un ángel. Máxime que estamos viendo que la estrella se está moviendo, no está fija en ningún lugar, y la estrella se está parando en el lugar donde está María, José y Jesús. Yo quiero que ustedes noten, como dice el versículo 10, dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. 11, dice: y al entrar en la casa, noten que ya no está hablando del establo. O sea, ellos no llegan al establo donde está el pesebre. Ellos entran en una casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ellos llegan a la casa. ¿Qué tanto tiempo se quedan ellos en Belén? No sabemos. Al parecer, después en algún momento encontraron algún lugar. Obviamente, hermanos, cuando la Biblia dice que no había lugar para ellos en el mesón, no es que no había lugar donde ellos pudieran estar. Sí había lugar para ellos. El problema es que todo el mundo estaba viajando porque había un censo. No había un lugar adecuado para María. María iba a dar a luz. María no podía ponerse delante de una pila de gentes a pujar y a parir delante. Entonces no se encuentra un lugar adecuado para que ella diera luz. Pero la cuestión es que los Reyes Magos llegan y ellos todavía están ahí. Ellos, dice el texto, miren el texto: al entrar en la casa, ven al niño, en primer lugar, con su madre María en segundo lugar, lo cual demuestra que la preeminencia siempre la ha tenido Cristo y no María, como enseñan los católicos. Ahora bien, estos 3 reyes reconocen a Cristo como rey, reconocen a Cristo como Dios y reconocen a Cristo como el Mesías. Esto es básicamente lo que quiero enfocarme en esta mañana. Miren en el versículo 11, la parte A.
cómo ellos, se puede ver cómo ellos están reconociendo que este es el rey, pero el rey soberano, el Dios rey. Dice en el versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y miren aquí el texto, y postrándose le adoraron. O sea, ellos se postran, postrarse en la Biblia es hincar las rodillas, pegarlas al piso y pegar también la frente al piso. Es una actitud de mucha reverencia que se hacía ante reyes también en algunas ocasiones. Ellos se postran, pero no solamente se postran, dice el texto. El texto dice que también adoran a Cristo. Obviamente están adorando a Cristo porque ellos están entendiendo que este hombre es más que un rey. Se están postrando porque saben que es un rey y lo están adorando porque saben que es más que un rey. De hecho, es Dios hecho hombre. Mire lo que dice un comentarista. Es evidente que el homenaje rendido por estos extranjeros, quienes habían sido guiados por una estrella y que habían inquirido tanto, con tanto interés en el niño y que se habían gozado tanto en haberle encontrado, no fue un homenaje civil ofrecido a un reyesuelo judío, sino un elevado homenaje espiritual. O sea, estamos en presencia de personas que tuvieron más revelación, vamos a decirlo así, entendieron mejor que los propios fariseos que tenían todas las escrituras y no lograron entender el tiempo de su visitación. Estos hombres están viendo a Cristo indefenso como un niño y ellos saben que aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios encarnado, el Mesías prometido. Miren en la parte B del versículo cuando dice claramente, y abriendo sus tesoros, le ofrecen presentes. Abriendo sus tesoros le ofrecen dones, dice en otra traducción. Esta expresión, dice un comentarista, de esta palabra don, es usada frecuentemente en el Antiguo Testamento con referencia a las oblaciones que se le presentaban a Dios. Recuerden el sistema de sacrificio, había un sacrificio que era un sacrificio de consagración, que era el sacrificio de oblación, en el cual se quemaba toda la ofrenda y subía como un olor fragante delante del Señor, para que el Señor respirara olor grato delante de él. Eso significaba que te estabas consagrando, estabas volviéndote un devoto al Señor. Esa misma palabra ahí cuando dice le ofrecieron dones o le ofrecen regalos, la palabra que viene ahí es la misma que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a las oblaciones que se le presentan a Dios en el sistema del sacrificio. Se emplea en el Nuevo Testamento 7 veces y siempre en un sentido religioso de una ofrenda a Dios. O sea, estamos en presencia de personas que saben que el rey este que está aquí no es un rey normal. Es Dios hecho hombre, le están dando oblaciones a él. Por tanto, sin duda alguna debemos entender que el ofrecimiento que traen los magos es una ofrenda religiosa. Ellos están entendiendo el verdadero sentido de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque nació Jesús, más que eso, porque se encarnó Dios. Porque es Dios con nosotros, porque es Emmanuel, que ha venido y se ha hecho como nosotros, débil como nosotros, para salvar a gente débil como nosotros, para llevarnos hacia el cielo, hacia su morada. Por tanto, por eso hacemos memoria de su nacimiento, porque estamos sumamente agradecidos con que Dios nos haya enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos y a redimirnos. Y miren la parte C del versículo 11, cuando dice claramente, y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Miren lo raro de estos regalos. Miren, casi nunca se iba a visitar a un rey sin llevarle ningún regalo. Cuando se iba a visitar a un rey, normalmente era un acto de cortesía, llevarle algún don, algún presente al rey. El problema es el regalo que le dan a esta gente al rey, o los regalos que le dan. El incienso es una gomorresina aromática que se usaba en las ofrendas del sacrificio. Le está trayendo incienso. La mirra se usaba en los ungüentos perfumados, o sea, era como una especie de perfume. Y el oro, obviamente, da a entender que estas personas eran adineradas y más bien tiene que ver con la realeza de Cristo. Escuchen lo que dice el comentario. El oro ofrecido al niño rey es señal de su realeza. O sea, el oro es para un rey. El incienso es señal de su divinidad. O sea, es un rey divino que se le ofrece incienso, como en el Antiguo Testamento, era un tipo de ofrenda. Y miren esto, y la mirra es señal del sufrimiento de este rey. Al parecer, estos regalos tenían el propósito de expresar la naturaleza divina y humana de este niño, demostrar las funciones proféticas, sacerdotales y reales de Cristo. O sea, básicamente en los 3 regalos que se le está dando al niño, se están representando prácticamente los oficios de Cristo, el rey, el profeta y el sacerdote. Los presentes de los magos eran oro, incienso y mirra. Y la providencia divina la mandó como socorro oportuno para José y María en su actual condición de pobreza. ¿Por qué? Porque si ustedes miran automáticamente en el texto, dice en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos
Los magos se tuvieron que ir, dice, después de que partieron los magos, pues Dios les avisó que se fueran. He aquí un ángel se le aparece en sueños a José y le dice, levántate. ¿Qué significa esto? Que se le aparece en la madrugada y la orden es, dale, es ahora, no lo puedes esperar que amanezca, que salga el sol. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Dice claramente, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Recuerden que José y María eran sumamente pobres. Cuando usted mira en Lucas, el capítulo 2, cuando ellos vienen a presentar al niño ante el sacerdote para que lo circuncidaran y todas esas cuestiones, ellos ofrecen una ofrenda. Y cuando usted mira la ofrenda que ellos ofrecen era 2 palominos, 2 tórtolas. Esa era la ofrenda del Antiguo Testamento que se requería para las personas de una pobreza ya extrema, que no podían comprar un cordero. José y María no tenían ni para comprar un cordero, no pudieron traer un cordero como ofrenda de purificación después de haber María cumplido los días establecidos por la ley después de haber dado a luz. Eran bastante pobres. Entonces también estamos viendo cómo la providencia divina está supliendo para las necesidades de José y María, porque tienen que salir corriendo para Egipto y no tienen dinero. Pero el oro, obviamente dado aquí en esta ofrenda, es la providencia divina para salvar a nuestro Salvador de las garras de Herodes, que como vimos el domingo pasado era el mismísimo dragón intentando devorar al niño para que el niño no pudiese cumplir el sacrificio para salvarnos. Por tanto, mis hermanos, estos hombres tenían una iluminación muy grande de parte de Dios y estos hombres entendieron perfectamente y fueron usados providencialmente por Dios para salvarle la vida a nuestro Salvador. El oro, por lo menos dice aquí, habría de serles útil para los padres del niño en su inesperado viaje a Egipto y durante el tiempo de su estancia que tuvieron que estar allí en Egipto. Ahora bien, después de haber considerado así grosso modo este pasaje, hemos visto en primer lugar que hay unos estudiosos de los cielos que han notado una estrella rara que ha salido. Ellos de alguna manera entienden que esta estrella está haciéndole saber que ha nacido el rey de los judíos. Ellos salen buscando a ese rey. La estrella es intermitente, por momentos se le pierde, pero llegan hasta Jerusalén. Hablan con la persona que no tenían que haber hablado, se lo cuentan a Herodes. Imagínense ustedes, Herodes era el rey, que venga y le diga, ya nació el rey de los judíos, o sea, viene el que te va a destronar a ti, que te va a sustituir y te va a quitar el reinado, ya está aquí. Herodes, con toda su maldad, inconverso al fin, indaga diligentemente desde cuándo apareció la estrella, haciéndose como que no, díganme dónde está para yo también adorarlo, pero lo quieren matar. Los magos llegan, ofrecen sus regalos, los dones que le están dando es una ofrenda espiritual. Ellos entienden que aquí está Dios, lo están reconociendo como rey, lo están reconociendo como Dios hombre y lo están reconociendo también como el Mesías y le ofrecen regalos que demuestran que Él es rey, Él es la ofrenda que va a sufrir el sacrificio, que va a sufrir por nosotros y que Él es también el sacerdote. Por tanto, ellos son avisados, ellos se van por otro camino. Herodes se molesta cuando ve que ha sido burlado por los magos e intenta matar al niño, pero un ángel ya le había avisado a José que tenía que salir huyendo hacia Egipto y van y se refugian en Egipto. Ahora, este niño, como bien enseña este texto, como bien enseña este regalo de la mirra que se le da. Recuerden el sistema de entierros que tenían los judíos. Ellos cogían muchos, como una especie de, era como una baba aromática, que iban envolviendo el cuerpo en trapos y le iban echando esas hierbas y esas cosas, esa mirra, lo iban empavesando completo en toda esa mirra y así lo enterraban en la tumba. Por tanto, esta mirra, ustedes se imaginan que habrá pensado María y José cuando vieron. Porque le traen oro, ok, pero incienso. El incienso es para Dios, para las ofrendas. Y mirra, ¿por qué mirra? Hermanos, estaban profetizando estos hombres sin saberlo, con las ofrendas que le traen a Jesús. Entonces, estos hombres están apuntando al sacrificio de Cristo y efectivamente, este niño, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Israel, el Mesías prometido, el descendiente de David, el que se habría de sentar en el trono, que ya está sentado en el trono, y que establecería el reino perpetuo de David, definitivamente sería exaltado, eso lo sabemos sobre todo nombre, pero la exaltación de este niño viene a raíz de lo que la mirra representa, a raíz de su muerte. Miren el texto, vamos a ir a Isaías, en el capítulo 52, vamos a empezar a leer. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Déjeme, antes de seguir el texto, déjeme aclarar algo. Yo he escuchado muchas personas que aplican este texto a la humanidad entera, y cuando el texto dice desechado, cuando dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y entonces ellos dicen que no, que por nosotros los humanos. Nuestro es un pronombre posesivo, y ese pronombre posesivo, ya lo dice, es un pronombre que te está hablando de que posee algo. Ahora, esto siempre está relacionado porque en español tenemos algo que se llama concordancia. El sujeto con el verbo siempre concuerdan. Entonces, en este caso, hay que ver quiénes son nuestras rebeliones. La rebelión de nosotros, obviamente, está hablando de nosotros. Nosotros es el sujeto, pero ¿quién es este sujeto? Aquí está hablando la humanidad entera. Alégrate, humanidad entera, porque es aquí que Dios hará esto y porque Él sufrirá por nuestros pecados. No es eso lo que dice el texto. De hecho, miren el 52, el subtítulo que dice arriba, dice, Dios liberará del cautiverio a Sión. Está refiriéndose específicamente al pueblo de Dios. Es nosotros Sión, no nosotros el mundo entero ni la humanidad entera. De hecho, si ustedes miran el texto, dice claramente, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quiénes son los que tienen a Cristo por herido de Dios y por abatido de parte de Dios para nuestra paz? Solamente los creyentes. Dice en el 5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. O sea, el castigo que me tocaba a mí, que se lo echaron a él, y por eso es que yo tengo paz, porque ya no viene sobre mí el castigo. Eso pasa en el mundo entero, negativo. Entonces, este nuestro que está aquí es un nosotros, y ese nosotros no es la humanidad. Nosotros Sion, nosotros los creyentes. ¿Acá? Aquí no está hablando del mundo entero. Sigue diciendo, todos nosotros, obviamente, nos descarriamos como ovejas. Aquí este texto es aplicado específicamente a los apóstoles. Cuando salen corriendo, cuando vienen a coger a Cristo, dice, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros la humanidad. ¿Viene hablando de la humanidad el texto? No, viene hablando de Sion, de los creyentes, de los apóstoles. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, por la rebelión del pueblo de Dios, es lo que dice, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, va a morir, más con los ricos fue en su muerte. Lo pusieron en la tumba de un hombre rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, fue sin pecado. Con todo eso, a pesar de que él no se lo merecía, lo que significa Jehová quiso quebrantarlo a él, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y por eso que Jehová lo quiso quebrantar, porque Él va a poner su vida en expiación. Él va a cubrir el pecado. ¿El pecado cuál? Según el texto, el pecado nuestro. ¿El pecado nuestro de quién? El pecado de nosotros. ¿Nosotros quién? Nosotros Sion. Nosotros los creyentes. Nosotros los que tenemos paz por el sacrificio de Él. ¿De acuerdo a lo que dice el texto? Dice que cuando le haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá linaje. Va a tener descendencia, va a tener gente. Vivirá por largos días, o sea, resucitará y nunca más morirá. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Él va a lograr el objetivo. Él se va a sentar en el trono de David, su reino se va a extender y va a hacer avanzar su reino y terminará dominando de mar a mar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, no a todos. No va a justificar a todos, va a justificar a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ellos quiénes? Ellos los muchos. Mete en la Biblia con la Biblia. Por tanto, dice Dios, bueno, ya que Él hizo eso, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, va a vencer. ¿Qué cosa es repartir despojos? Cuando se iba a la guerra y saqueaban toda la ciudad y ganaban, ellos venían y recogían todo el oro y todas las cosas que había en la ciudad y después repartían el despojo entre todos los que ganaron la guerra, los que lucharon. Mira, coge, eso es repartir despojos. La idea es como que Él va a pelear y Él va a ganar, Él va a repartir despojos. ¿Por qué? Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, no de todas las personas, llevó el pecado de muchos y haber orado por los transgresores. ¿Qué dice el texto? El texto está diciendo claramente que este rey será exaltado, pero será exaltado después de un gran quebrantamiento. Y ese gran quebrantamiento, de hecho, va a ser la justificación para la exaltación. Cuando Él sea quebrantado, eso es lo que le va a hacer ganarse la exaltación. Dice el texto claramente que Él verá el fruto de la aflicción de su alma
O sea, todo el resultado que viene aquí para acá, de que él repartirá despojo, de que él dominará, de que él ganará, es por la aflicción de su alma. O sea, lo que le hizo a Cristo ganarse el puesto que él se ganó fue precisamente el haber sido desechado, quebrantado, humillado, traspasado, molido por nuestros pecados. Eso es lo que le da a él esta potestad de ser sentado a la diestra y que Dios le prometa todos los reinos de la tierra. Por eso Cristo da vida muriendo y gana perdiendo. En la cruz del Calvario aparentemente perdió y realmente fue la victoria más grande. Hermano, yo estaba meditando en esta semana, en este texto, en donde está Jesús delante de los fariseos, lo tienen ahí en el juicio, y le hacen una pregunta que le puede salvar la campana. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dínoslo ya, le pregunta el fariseo. Si Jesús dice no, hasta ahí hay un problema. Se acabó, estás libre. Pero si Jesús dice que sí, se agrava la situación. Y miren la respuesta de Jesús. Tú lo has dicho. Eso es un sí. Pero eso no es todo. Añadió. Y de hecho te digo más, desde ahora me vas a ver sentado a la diestra del Padre viendo sobre las nubes y dice que y se rajó automáticamente. O sea, Jesús pudiendo salvarse y quitarse de arriba el problema, no, él lo que hizo fue echar más fuego arriba a la leña para que eso acabara de arder de verdad. Tú lo has dicho. Y te digo más, desde ahora me vas a ver sentado a la diestra y viendo las nubes con gran poder y gloria, ya. Automáticamente. Hermanos, sí, esa era la voluntad del Padre. Eso es lo que él quería también. Piensa hasta qué punto Dios nos amó. Cristo nos amó. Hermanos, en esa declaración, obviamente Él está procurando en primer lugar la gloria del Padre. Que nos quede claro, Cristo nos salvó en primer lugar para darle gloria al Padre y después por amor a nosotros. Pero la meta suprema de todo cristiano, de todo creyente, incluso de Cristo como humano, es darle gloria al Padre. Después nosotros, en segundo lugar. Obviamente Él está buscando darle la gloria al Padre. Pero también, obviamente, debemos cumplir que hay una muestra de amor hacia nosotros. Ese polvo que Él mismo se echó, esa leña al fuego que Él le echó, es también por amor a nosotros. Él tiene que ir a la cruz, porque si no va a la cruz, no glorifica al Padre y ninguno de nosotros estaría aquí. No tuviéramos ningún sacrificio expiatorio por medio del cual pudiésemos llegar a ser salvos. Entonces sí, Él será exaltado, pero después del sufrimiento. De esto también podemos aprender que muchas veces, contraproducentemente, antes de la exaltación, Dios manda primero el quebrantamiento. Cada uno de nosotros, por ponerles un ejemplo, cuando es puesto en un lugar de liderazgo, primero Dios nos humilla grandemente, porque Dios nos tiene que formar, y Dios tiene que formar nuestro carácter. Y usted aprende a ser humilde cuando es humillado. Y usted aprende a orar cuando tiene problemas. Y usted aprende a depender de Dios cuando tiene miedo. ¿Sí o no? Cuando usted aprende a confiar en Dios cuando tiene miedo. Entonces muchas veces Dios va a permitir en nuestras vidas situaciones en las cuales vamos a tener mucho miedo para que tengamos que voltearnos a Él y decirle, como dice Salmo 56, el día en que temo, en ti confío, y tener que encomendarnos a Él. Y Dios va a permitir situaciones muy difíciles en nuestra vida para que tengamos que clamar mucho, para que habiendo clamado mucho nos adaptemos, para que cuando veamos la liberación sepamos qué es lo que tenemos que hacer cada vez que tengamos un problema. Dios, para enseñarnos a bajar la cabeza, nos va a bajar la cabeza muchas veces. Y déjeme decirle que eso no es un proceso que uno lo pasa antes de, es que es un proceso que es constante. La vida entera, Dios nos está moldeando. La meta suprema del Espíritu Santo es aplicar la salvación. Y esa aplicación de la salvación es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y para llevarnos a la estatura del varón perfecto, hay veces vienen buenas noticias como dones y el Espíritu Santo nos ayuda. Pero hay otras veces que viene un buen traqueteo para que aprendamos. Por tanto, si Cristo, siendo Cristo, dice la Escritura, Él aprendió la obediencia por medio de todo lo que sufrió, dice Hebreo, lo estoy parafraseando. ¿Cuánto más nosotros? Como decía Sujel Michelén decía, mira, el Hijo de Dios fue estropeado, molido, acabado, y tú dices que a ti nadie te puede ofender. Y Sujel le decía, ¿quién tú te crees que tú eres? El propio Hijo de Dios, Dios dejó que lo humillaran. ¿Quién tú te crees que tú eres que no va a dejar que te humillen a ti? Si dejó que humillaran a su propio Hijo, el amado, del deseado de las naciones, este mismo amado, cual tengo complacencia, y Dios dejó que humillaran. Lo escupieron, hermano. Le ponían una capa y le hacían pum y le daban por la cabeza y decían, a ver, profetiza, ¿quién te dio? Y Dios mirando a su Hijo amado, piensa en un hijo que usted quiere mucho, que le están haciendo eso y usted está mirando y usted sabe que tiene todo el poder para consumir a la persona y aguanta ahí, viendo cómo atropellan a tu hijo. Entonces, si Dios permitió que humillaran a su Hijo, va a permitir que nos humillen también a nosotros. Olvídense de ese carismatismo raro de ahora, que porque yo soy un hijo del rey, ya todo, Dios no me va a humillar nunca. Olvídense eso. Jesús mismo lo dijo, si al árbol le hacen todas estas cosas, ¿qué no le harán a ustedes?
que son las ramas. Por tanto, la buena noticia es que sí, él sufrió, pero después fue exaltado sobremanera. ¿Hasta qué punto llegó esa exaltación? He traído 3 puntos nada más. Bueno, en primer lugar, déjenme aclarar que Jesús es Jehová. Y con esto no entiendan que Él es el Padre. Él no es el Padre. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Pero Jehová es el nombre en hebreo Yahweh. Es un nombre aplicable a las 3 personas de la Trinidad. Miren el Salmo 130, versículos 7 y 8. Vamos a empezar a hacer lo que manda la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí o no? Vamos a tirar Biblia contra Biblia. En el Salmo 130, los versículos 7 y 8, dice el Salmo 130, versículo 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. O sea, miren lo que está diciendo hasta el 7. Israel, espera por Jehová, porque Jehová va a traer redención. Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? Y dice en el 8, y él redimirá a Israel, o sea, Jehová va a redimir a Israel, no al mundo entero, va a redimir a Israel de todos sus pecados, ¿sí o no? Si usted mira en su Biblia, ahí tiene que haber una referencia, tiene que haber una plequita o algo que lo lleve abajo directo, y díganme sí o no, si no nos lleva a Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿Sí o no? Vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 21. En el 21 dice claramente que le habla a José, dice, y pensando él en esto, hablando José, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. O sea, pensando él significa que se durmió pensando, estaba maquinándose, porque María se había acabado de enterar del bombazo de que María estaba embarazada y él no había tenido ninguna relación con María. Dice, y el ángel le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua, Salvador, o Jehová salva, puede ser traducido también. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí le citó el Salmo 130, versículo 8. Lo que le dijo el ángel a José en el sueño es que este es Jehová, en el Salmo 130, que espera a Israel en él, que en él vendrá redención, y él salvará a Israel de todos sus pecados. Es este. Este es el cumplimiento de lo que dice el Salmo 130, versículo 8. Este es Jehová el Redentor. Y por eso se llama Jesús. Jehová salva. Yeshua, Jehová salva. Entonces, este hombre obviamente necesita ser totalmente exaltado porque es Jehová el Salvador. En segundo lugar, él también va a ser exaltado porque él se sacrificó a sí mismo para darle gloria a Dios y redimirnos a nosotros. Miren en Filipenses, capítulo 2. No, perdón, vamos a Isaías primero. Isaías 45, versículo 22. Vamos a hacerlo como es correctamente. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo y nunca al revés. Por tanto, primero el Antiguo y después vamos al Nuevo. Isaías 45, 22 y 23. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice el 23, por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. ¿Sí o no? Por mí mismo juré que a mí, o sea, ante mí se va a doblar toda rodilla. ¿Quién dice el Nuevo Testamento que se doblará toda rodilla delante de él? Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Filipenses, capítulo 2, el versículo 9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó, aquí está hablando de Cristo, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa y está al jurar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿quién era el Jehová que estaba hablando en Isaías 45 que decía, a mí se va a doblar y por mí va a jurar toda? Es Cristo. Por tanto, sí, él también será exaltado y toda rodilla se tendrá que doblar ante él, porque él, dice la Escritura, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó. Entonces, él se gana esa exaltación por medio de un sufrimiento vicario. Y por último, ¿hasta dónde llega esta exaltación? Bueno, la Escritura enseña claramente que esta exaltación llega al punto de que terminará dominando la tierra entera. Es lo que hemos venido enfocando la Navidad en este año. Él terminará siendo el rey de toda la tierra y todos le rendirán honores. Todos. Todo el mundo le va a tener que rendir pleitesías a Cristo. Miren Isaías capítulo 11. Recuerden que Isaías es el profeta mesiánico, no por gusto, pero se le llama el profeta mesiánico porque él habló muchísimo de Cristo. Él habló muchísimo del Mesías. Isaías capítulo 11,
Vamos a leer desde el 10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, esta raíz de Isaí que es Cristo, estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, este será el estandarte de todos los pueblos, será Cristo, será buscada por la gente, o sea, la gente buscará a Cristo y su habitación será gloriosa. Si usted está mirando ahí, en capítulo 11, el versículo 10, que te está mandando a Romanos, capítulo 15, versículo 12. Vamos a leerlo, vamos a leer desde el 7 para entender cómo Pablo aplica este pasaje de Isaías. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Estos son textos que está citando Pablo del Antiguo Testamento para demostrar que en el Antiguo Testamento se dejaba claro que el evangelio iba a llegar a los gentiles también. Vuelve a citar otro texto en el 10 y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Vuelve a citar otro texto y dice, otra vez dice, alabad al Señor los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y aquí es donde viene la cita de Isaías que buscamos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles y los gentiles esperarán en él. ¿Cómo decía Isaías? La gente. Será buscado por la gente. Pero es que la palabra gente viene de gentil. Y por eso es que Pablo lo aplica correctamente y lo dice claramente que será buscado. ¿Se dan cuenta como el texto dice claramente que de todo pueblo, tribu, lengua y nación él será buscado, será amado, será esperado? El deseado de las naciones se refiere a él en otro pasaje de la Escritura. Él será deseado y amado en las naciones. En Apocalipsis, en el capítulo 21, dice que los reyes de la tierra y las naciones traerán toda su gloria a la ciudad y el centro de la ciudad será él. Él habitará con nosotros y todos le rendirán pleitesías. Por tanto, a modo de resumen, hemos visto hoy que había 3 hombres que estudiaban el cielo, notaron una estrella que no estuvo todo el tiempo en el firmamento, sino que de manera intermitente apareció, pero ellos interpretaron correctamente que era que el rey de los judíos había nacido, salieron en su búsqueda, llegaron hasta el palacio, le preguntan a Herodes, le informan que es en Belén, salen hasta Belén, la estrella se les vuelve a aparecer, se les pone en donde está el niño, encuentran al niño y le rinden honores como a un rey, como a Dios y como al Mesías. Le dan regalos que los propios regalos están revelando ya el futuro del niño. Oro, este niño es rey. Incienso, este niño es Dios. Y mirra, a este niño lo van a matar. El regalo, se lo están diciendo. Sin embargo, por esa misma muerte que representaba la mirra, era que él iba a lograr demostrar que era Dios, como enseñaba el incienso, y que él iba a lograr establecer el reinado que representaba el oro. Un reinado en el cual todo pueblo, tribu, lengua y nación le van a rendir pleitesías, todas las rodillas se tendrán que doblar ante él, todos tendrán que jurar por él, porque este es Jehová, el Dios encarnado que ha venido a redimir a su pueblo de todos sus pecados. Hemos aprendido también que la Biblia enseña que muchas veces la exaltación viene precedida por una humillación. Dios primero nos moldea y nos humilla y después nos da lo grande. Si somos fieles en lo poco, después es que viene lo mucho. No es que lo mucho primero y después lo poco, es que lo poco primero y lo mucho después. Hemos aprendido que este niño débil e indefenso terminaría convirtiéndose, después de haber padecido mucho, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el que regirá a todas las naciones con varas de hierro, en el cual todas las gentes, incluyendo nosotros los gentiles, le rendiremos honores y pleitesías a él. Este niño murió a la edad de 33 años aproximadamente, tal y cual profetizaban los regalos que le trajeron los magos. Él murió en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que no murió para que se salvara el mundo entero. Dice el texto claramente, y voy a citar el texto, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que él murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, él murió para que se salven los que creen, no para que se salve el mundo entero. No fue su intención, voy a morir para que el mundo entero se salve. No, voy a morir para que todos los que creen se salven. Por tanto, es mi deber advertirte que si tú no crees en este niño, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo no murió por ti. La única manera que tú puedes estar convencido de que Cristo murió por ti es que tú crees. Y creer, voy a aclarar, no es profesar fe. Profesar fe la profesa muchísima gente. El diablo profesó fe en Dios. El diablo era siervo de Dios y servía delante de él y le adoraba. Él era profesante, pero no era un verdadero creyente. No está aplicable porque él no es un ser humano. Pero podemos buscar un ser humano. Judas no era un verdadero creyente. Estuvo con Cristo. Cristo lo eligió. Fue apóstol. Dice la Escritura que todos los apóstoles echaban fuera demonios. Ahí tenemos que entender obviamente que hasta el propio Judas estaba echando fuera demonios. Ellos vinieron, maestro, los demonios todos se nos sujetan en tu nombre.
Y él le dijo, sí, pero regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. El propio Judas Iscariote es la máxima expresión de que usted que esté aquí no significa que está aquí. Usted puede estar y no estar. Y usted puede no estar y estar. Entonces, la única manera que usted tiene de que de verdad usted pueda decir Cristo murió por mí, no es que usted profese fe en Jesucristo, es que usted tenga de verdad, posea la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es tener fe en el Señor Jesucristo? Que usted está convencido plenamente. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se cree, convicción. Certeza de convicción. ¿De qué? ¿De qué tú tienes certeza? ¿De qué tú tienes convicción? De que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todos esos pecados que haces en oculto, los que has hecho en el pasado, los que harás en el presente, los que haces sin querer, obviamente, porque el verdadero creyente no quiere pecar, para que todos esos pecados fueran expiados. Y en eso está toda tu confianza. Que el día que usted vaya a partir de este mundo, usted no diga, yo voy a ir al cielo porque yo me congregué en la segunda iglesia bautista de Jatibonico. O yo voy a ir al cielo porque yo pasé 39 años en la iglesia. O yo voy a ir al cielo porque yo fui criado en el evangelio. O yo voy a ir al cielo porque yo me sé el himnario entero. No. Y usted puede decir, yo voy a ir al cielo porque Cristo pagó mi culpa en la cruz del Calvario y me redimió. Y que la vida tuya demuestre que la fe tuya es verdadera. Porque recuerden, la fe verdadera va acompañada de obras. Nadie puede decir que cree en el Señor Jesucristo si sus obras son malas. Si las obras son malas, dice el texto, el árbol es malo. Si las obras son buenas, el árbol es bueno. Y si el árbol es bueno y cree en Cristo, ahí estamos hablando de alguien salvo por quien Cristo murió. Este rey no va a salvar a todo el mundo, como decía el texto. Va a salvar a los que creen. Va a salvar a su pueblo. Va a salvar a Sión. Va a llevar las iniquidades de su pueblo, decía el texto. Por tanto, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de todos tus pecados para que tú formes parte de ese rebaño, porque el buen pastor que es Cristo, su vida da por las ovejas nada más. Así que deja de ser una cabra y sea una oveja del Señor.